Siempre pensé que estar en la casa de mi hija era como volver al lugar más seguro del mundo, ese hogar que construimos juntas, lleno de recuerdos y risas de infancia. Creía que, al envejecer, tendría su cariño y la tranquilidad de ser cuidada por quien tanto amé y protegí. Pero aquella madrugada, algo que encontré en el despacho de mi yerno me heló el corazón. Y si crees que esta historia termina con una simple sospecha, estás muy equivocado. Lo que ocurrió después dio un giro inesperado a mi vida, y nadie imaginaba el desenlace que me esperaba. Pero antes, cuéntame aquí en los comentarios. ¿Desde qué ciudad o país nos estás escuchando? Y no olvides suscribirte para escuchar más relatos tan sorprendentes como este. Mi nombre es Emilia Montoya, tengo 73 años, soy viuda desde hace casi una década y siempre me he sentido orgullosa de ser una mujer independiente, cuidadosa y justa. Pero nada, absolutamente nada, pudo prepararme para el dolor que descubrí aquella mañana en que decidí huir de la casa de mi propia hija. Cuando llegué a la casa de mi hija Claudia, sentí que mis pasos se volvían pequeños, casi torpes, frente a aquella perfección que me rodeaba. Todo brillaba como si hubiera sido pulido para una exposición. Los ventanales de cristal, tan amplios y limpios que parecían no existir, dejaban pasar una luz blanca que se deslizaba por el piso de mármol como una caricia fría. Respiré hondo para que no se notara el temblor en mis manos. Pensé lo mucho que había trabajado ella para alcanzar esa vida de aparente estabilidad, en todo lo que yo había hecho para que ella tuviera oportunidades que nunca estuvieron a mi alcance. Y ahí estaba, radiante, con una sonrisa dulce y una fragancia de perfume caro que me recordó sus años de juventud, cuando soñaba con un mundo distinto al que yo podía ofrecerle. Claudia me abrazó con fuerza, aunque sentí que algo en ella se contenía, como si hubiera partes de su vida que no quería mostrarme. Detrás de ella, Adrián apareció con esa sonrisa perfecta que nunca llega a los ojos. Lo saludé con cortesía, pero dentro de mí algo se revolvía, un instinto viejo que me decía que esa cordialidad no era sincera. Sus palabras fueron tan medidas como su ropa impecable, con esa camisa de lino blanco y el reloj de oro que brillaba más que su mirada. Mientras hablábamos, mi mente repasaba todo lo que habíamos vivido, los días de sacrificio, el pan duro, las noches sin luz, y como ahora ella estaba aquí, en una casa que parecía diseñada para una revista de lujo. Me invitó a pasar y me quedé sin palabras al entrar. El salón era una obra de arte, sofás de terciopelo gris, una alfombra blanca tan suave que casi daba miedo pisarla, y sobre la mesa de centro un arreglo de flores frescas con un aroma dulce que llenaba el aire. Todo tenía un orden meticuloso, como si alguien vigilara cada detalle para que la armonía no se rompiera. Las paredes, decoradas con cuadros abstractos en tonos dorados y beige, parecían más frías que acogedoras. Por un instante, me sentí una extraña en la vida que yo misma había ayudado a construir, como si mi lugar se hubiera desvanecido entre tanto brillo y perfección. Nos sentamos a conversar, pero la conversación se deslizaba sobre la superficie, sin profundidad. Claudia me contaba sobre sus planes de vacaciones en París, de los restaurantes exclusivos que quería visitar, del Hotel 5 estrellas con vista a la Torre Eiffel. Adrián, mientras tanto, revisaba su teléfono, deslizando los dedos por la pantalla como si lo que ella decía no tuviera importancia. Yo escuchaba en silencio, tratando de encontrar en sus gestos algún rastro de la pareja feliz que creí que eran. Pero cada vez que Claudia sonreía, había un leve cansancio en sus ojos, como si esa felicidad estuviera hecha de apariencias más que de certezas. Esa noche, mientras ellos dormían, me quedé en la sala bordando como lo hacía en mi casa. Tenía mi bastidor sobre las piernas y los hilos de colores descansando sobre el sofá de terciopelo. El silencio era tan grande que podía escuchar el tic-tac del reloj de pared, un sonido pequeño pero constante que me recordaba que el tiempo siempre está pasando, aunque uno intente ignorarlo. Miré a mi alrededor. La lámpara de cristal sobre el comedor lanzaba reflejos en el mármol como si fueran pequeños fragmentos de luna. Todo era hermoso, pero en esa belleza había una soledad extraña, como si el lujo no alcanzara para calentar el alma de quienes vivían ahí. No sé cuánto tiempo pasé bordando, perdida en mis pensamientos, cuando escuché un leve crujido proveniente del pasillo. Alcé la cabeza y vi una sombra moverse. Adrián apareció por un segundo, en silencio, con su celular en la mano. No me miró, como si yo no existiera, y desapareció por la puerta que daba al despacho. Mi corazón dio un vuelco. No tenía nada de malo que trabajara de noche, pero había algo en su forma de caminar, en esa tensión en su mandíbula, que me hizo sentir que algo no estaba bien. Decidí no decir nada. Era su casa, su vida,
y yo solo estaba de visita. Pero algo me dijo que esa noche marcaría el inicio de algo que no sabría cómo manejar. Cuando terminé mi bordado, apagué la televisión y subí las escaleras lentamente. El silencio era tan profundo que escuchaba el eco de mis propios pasos en el piso de madera oscura. Antes de entrar a la habitación que me habían preparado, me detuve a mirar la puerta del despacho. Estaba cerrada, pero de abajo salía un pequeño hilo de luz. Me acosté, pero el sueño no llegó. Cerraba los ojos y veía el rostro serio de Adrián, esa forma tan fría de responder a Claudia, su sonrisa falsa que parecía un gesto ensayado. Recordé cuando conocí a mi yerno por primera vez, lo bien que hablaba, cómo había conquistado a todos con su amabilidad. Nunca pensé que detrás de esa fachada hubiera algo que me pusiera tan incómoda. Me moví de un lado a otro en la cama, escuchando el viento que chocaba contra los ventanales de cristal, y me pregunté si estaba exagerando. ¿Sería solo mi instinto o de verdad había algo oscuro ahí? A la mañana siguiente, cuando bajé a la cocina, el aroma a café recién molido me recibió como una caricia. Claudia ya estaba despierta, con una bata de seda beige, moviéndose por la cocina como si todo estuviera bien. Me sonrió, y esa sonrisa me devolvió un poco de calma. Adrián apareció minutos después, impecable como siempre, con su reloj de oro brillando bajo la luz del sol que entraba por la ventana. Todo parecía normal, pero yo sentía que bajo esa normalidad había una grieta, una pequeña sombra que no podía ignorar. Durante el desayuno, Claudia hablaba de los planes para el fin de semana. Decía que querían invitar a unos amigos a cenar en casa, que ya había encargado vinos caros y postres de una pastelería francesa del centro. Yo la escuchaba, pero mi atención estaba en Adrián, que apenas participaba en la conversación. Lo observé tomar su taza de café, con ese gesto lento y calculado, como si estuviera en otro lugar, pensando en algo que no podía compartir. Al terminar de desayunar, me ofrecía cuidar de los niños para que ellos pudieran ir a trabajar tranquilos. Claudia me dio las gracias y me abrazó otra vez, con esa calidez que siempre me ha hecho sentir que todo vale la pena. Sin embargo, cuando vi a Adrián salir de la cocina, sentí una punzada en el pecho. Su mirada me cruzó por un segundo y fue como si me dijera, sin palabras, que algo en mi presencia lo incomodaba. Fue una mirada breve, pero suficiente para dejarme inquieta el resto del día. Más tarde, mientras guardaba los platos en el lavavajillas, pensé en lo diferente que era esta casa a la mía. Allá, en mi hogar modesto, cada rincón tenía historia, risas y lágrimas. Aquí, en cambio, todo brillaba, pero nada parecía tener alma. Era como si el lujo lo hubiera cubierto todo con una capa de hielo. Cerré la puerta de la máquina y, por un instante, sentí una punzada de tristeza. Esa noche, mientras caminaba por el salón, volví a cruzarme con Adrián. Me miró con una seriedad que me recorrió la espalda como un escalofrío. No era solo indiferencia, había algo más, algo que todavía no entendía. Esa noche, cuando todos se fueron a dormir, decidí quedarme un rato en la sala. Había algo en esa casa que me hacía sentir incómoda, como si cada rincón guardara secretos que no me atrevían a contar. Me senté en el sofá de terciopelo gris, ese que parecía demasiado perfecto para alguien como yo, con mis manos llenas de arrugas y mis hilos de colores desordenados. Saqué mi bastidor, lo apoyé en las piernas y comencé a bordar, como si con cada puntada pudiera callar las voces de mis pensamientos. La luz cálida de la lámpara de cristal iluminaba mis hilos como si fueran pequeños destellos de vida, y por un momento, sentí que bordar era mi única forma de encontrar paz en esa casa silenciosa. Desde donde estaba sentada podía ver el comedor, con su mesa de mármol negro impecable, rodeada de sillas tapizadas en cuero beige. Todo olía a nuevo, a limpieza exagerada, como si la vida real no tuviera permiso de entrar allí. Pensé en mi propia cocina, con sus platos gastados y las tazas de cerámica que conservo desde hace más de 30 años. Aquí no había señales de vida, solo lujo. Ni una fotografía familiar, ni un juguete fuera del lugar de mis nietos, como si esa perfección viniera con la condición de ocultar cualquier rastro de humanidad. Claudia bajó unos minutos después, con una bata de seda que parecía acariciar el aire al caminar. Se sentó a mi lado, con su taza de té de porcelana, y comenzó a contarme sus planes para las vacaciones. Mamá, ¿te imaginas? París en primavera, la torre iluminada, cenas en restaurantes con estrellas Michelin. Su voz era dulce, llena de ilusión, pero sus ojos estaban cansados, como si la vida que tanto había deseado le pesara ahora como una carga invisible. Yo la escuchaba con el corazón apretado,
preguntándome si realmente era feliz en medio de todo ese lujo que parecía tan frío. Mientras ella hablaba, Adrián pasó por el salón sin decir palabra. Llevaba su celular en la mano y la mirada fija en la pantalla, como si lo que Claudia decía no le importara en absoluto. ¿Lo escuchaste, mamá? Dice que tal vez podamos llevar a los niños a Euro Disney, me dijo Claudia, buscando una respuesta que no tenía nada que ver con su marido. Yo asentí, pero mi mente estaba atrapada en la indiferencia de Adrián. ¿Cómo podía un hombre estar tan cerca de una mujer como mi hija y al mismo tiempo parecer tan lejos de todo lo que ella es? Claudia subió a dormir temprano, pero yo me quedé un rato más en la sala. Mi bastidor seguía en mis manos, pero mi mente estaba en otro lugar, tratando de entender esa distancia extraña entre ellos. Terminé un bordado de flores azules sobre un mantel blanco que había traído de mi casa, y cuando levanté la vista, me encontré sola, con el silencio como única compañía. El reloj de pared marcaba la medianoche y en el pasillo se filtraba una sombra que me hizo contener la respiración. Escuché pasos suaves, casi como un roce en el suelo. Desde la sala, vi una luz tenue encenderse en el despacho de Adrián. Algo me dijo que él no quería que nadie lo viera a esa hora, y mucho menos a mí. Cerré mi bastidor y lo dejé sobre el sofá, tratando de no hacer ruido. El corazón me latía con fuerza, y no entendía por qué. Solo era un despacho, solo era una luz, pero mi instinto me gritaba que había algo ahí que no estaba bien. Me levanté despacio, como si el piso pudiera delatar mis pasos. Crucé el salón con la mirada fija en esa puerta entreabierta. Desde fuera pude ver su silueta, la luz reflejada en su reloj de oro mientras revisaba algo sobre el escritorio. Parecía inquieto, casi nervioso. Por un momento, sentí una incomodidad que me hizo retroceder. No debía estar allí, no debía mirar. Esa no era mi casa, pero algo en su expresión, aunque solo alcanzara a ver su perfil, me hizo estremecer. Decidí volver a sentarme en el sofá, aunque el bordado ya no podía distraerme. Mis manos sudaban, y las agujas parecían resbalar entre mis dedos. Pensé en mi hija, en la confianza ciega que tiene en él. ¿Y si algo de lo que siento es real? ¿Y si Adrián guarda algo que podría herirla? Cerré los ojos un instante, deseando estar equivocada, deseando que todo fuera solo mi imaginación. Pero las sombras en esa casa eran demasiado densas para ignorarlas. A lo lejos, escuché el suave zumbido de su celular al recibir un mensaje. No sé por qué, pero tuve la certeza de que no era nada relacionado con su trabajo, como siempre decía. Había en su rostro algo que nunca había visto antes. Volvió a cerrar la puerta del despacho con cuidado, como quien guarda algo prohibido. Yo bajé la mirada, fingiendo estar dormida, y lo escuché subir las escaleras sin hacer ruido. Mi corazón aún latía desbocado. Cuando todo volvió al silencio, me quedé mirando la lámpara de cristal que brillaba sobre mi cabeza. Era hermosa, sí, pero en ese momento la sentí como una especie de testigo silencioso de algo que no podía nombrar. Me quedé ahí, en el sofá, con la sensación de que esa noche sería la primera de muchas en las que no podría dormir. Las agujas de mi bordado quedaron clavadas en la tela, pero mis pensamientos estaban en otro lugar, en otra puerta cerrada. Al subir a mi habitación, tuve que detenerme en las escaleras porque escuché a Claudia hablar en sueños. Desde su cuarto murmuraba palabras que no entendí, pero sonaban a llanto, a angustia. Me quedé parada en la oscuridad, sintiendo que algo dentro de esa casa perfecta comenzaba a desmoronarse. Y lo peor es que no sabía cómo detenerlo. Esa madrugada, mientras trataba de conciliar el sueño, me prometí algo: abriría bien los ojos. No podía permitir que mi hija sufriera sin que yo hiciera nada. Puede que Adrián sea un hombre difícil de leer, pero mis años me han enseñado que las miradas nunca mienten. Y la de él, esa noche, no era la de alguien en paz. A la noche siguiente, algo en mi pecho no me dejó dormir. Sentía que el despacho de Adrián me llamaba, como si ahí hubiera algo que necesitaba ser descubierto. Bajé las escaleras con cuidado, evitando que la madera crujiera bajo mis pies. La casa estaba en silencio, solo se escuchaba el leve murmullo del viento golpeando los ventanales de cristal. Esa perfección nocturna me daba miedo. Cada rincón brillaba con la luz tenue de las lámparas, como si la casa tuviera ojos vigilándome. Me acerqué al despacho y noté una línea de luz escapando por debajo de la puerta, como si algo me invitara a entrar. Empujé la puerta con la suavidad de quien teme despertar a un gigante dormido. El olor a cuero y whisky caro me golpeó de inmediato, un aroma fuerte,
casi arrogante, que impregnaba el ambiente. La habitación estaba perfectamente ordenada, un escritorio de roble oscuro, una silla de piel negra impecable, estanterías con libros de portadas elegantes, como si estuvieran más para decorar que para ser leídos. Y ahí, en medio de esa sobriedad, había una gaveta ligeramente abierta, como si alguien la hubiera cerrado con prisa. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que sentía que el sonido llenaba toda la habitación. Me acerqué despacio, con las manos temblando. No quería estar ahí, pero algo dentro de mí me decía que debía hacerlo. Tiré suavemente de la gaveta y, en ese instante, el aire pareció detenerse. Había un montón de cartas, todas ordenadas con una cinta de seda negra. Eran cartas escritas a mano, con una caligrafía elegante y perfumadas con un aroma dulce, demasiado íntimo como para no sospechar. Me senté en la silla, incapaz de creer lo que veía. Mis manos arrugadas temblaban mientras tomaba la primera carta y comenzaba a leer. Mi querida Isabela, decía la primera línea. El golpe fue tan fuerte que tuve que tragar saliva para no soltar un gemido. ¿Isabela? ¿Quién era esa mujer? Seguí leyendo. Cada palabra era como un cuchillo lento. Había declaraciones de amor, promesas de viajes, planes de huida. Cada línea me dolía más que la anterior. Las frases estaban llenas de pasión, pero también de algo más, una ambición peligrosa. Pronto, cuando todo esté listo, nada ni nadie nos detendrá, decía otra carta, como si hubiera un plan oscuro que no comprendía del todo. No sé cuánto tiempo estuve ahí, leyendo una carta tras otra. Era como si el mundo a mi alrededor se hubiera desvanecido, quedando solo las palabras de ese hombre al que creí conocer. Entonces vi una frase que me heló la sangre. Cuando la vieja deje de ser un problema, el dinero de Claudia será nuestro pasaporte a una vida de lujo en el extranjero. Sentí que el suelo se movía debajo de mis pies. ¿La vieja? ¿Acaso hablaba de mí? ¿Pensaba deshacerse de mí como si fuera un estorbo? Mi respiración se volvió agitada, casi un suspiro ahogado, y tuve que llevarme una mano al pecho para calmar el latido frenético de mi corazón. Dejé las cartas sobre el escritorio y caminé por la habitación como una sombra perdida. Todo giraba en mi cabeza. Pensaba en Claudia, en sus ojos llenos de ilusión, en cómo confiaba ciegamente en ese hombre. ¿Cómo podía decirle algo así sin destrozarla? ¿Y si no me creía? Mi mente se llenó de preguntas que dolían. La imagen de mi hija abrazando a Adrián, confiando en él, me revolvía el estómago. Me sentí atrapada, como si el lujo de esa casa se hubiera convertido en una prisión silenciosa donde yo era la única que veía la verdad. Guardé algunas cartas en mi bolso, temblando, sin saber bien por qué lo hacía. Tal vez era mi forma de tener una prueba, algo que demostrara que no estaba loca. Mientras lo hacía, el perfume dulce de esas cartas se mezclaba con el olor a whisky y cuero, creando una sensación casi irreal. Cerré la gaveta con cuidado, como si nunca hubiera estado ahí, pero sentía que el eco de lo que había leído me seguiría hasta el fin del mundo. Apagué la luz del despacho y salí al pasillo, con el corazón golpeando mi pecho como si quisiera escapar. Cada sombra me parecía una amenaza. Subí las escaleras con pasos lentos, deteniéndome varias veces para escuchar si alguien se movía en la casa. Pero no, todo seguía en silencio. Esa calma era engañosa, como si la casa misma estuviera guardando secretos que me invitaban a callar. Al llegar a mi habitación, me senté en la cama sin poder respirar bien. Las cartas estaban ahí, dentro de mi bolso, quemando como brasas. Me llevé las manos al rostro y sentí el sudor frío en mi frente. Cerré los ojos y vi la cara de Adrián, su sonrisa falsa, sus gestos calculados. ¿Quién era en realidad ese hombre con el que mi hija compartía su vida? ¿Qué más ocultaba? No lo sabía, pero lo que había leído era suficiente para no volver a mirarlo con los mismos ojos. Me levanté, incapaz de quedarme quieta, y me acerqué a la ventana. La piscina brillaba bajo la luz de la luna, tan tranquila, como si nada malo pudiera ocurrir ahí. Pero yo sabía que algo oscuro se estaba gestando, algo que podía destruirnos. Apoyé la frente en el cristal frío y cerré los ojos, deseando poder despertar de esa pesadilla, aunque una parte de mí sabía que era apenas el comienzo. La madrugada avanzaba y el sueño no llegó. Me quedé sentada en la orilla de la cama, con las cartas aún en mi bolso, preguntándome qué debía hacer. Sentía que mi hija estaba en peligro, aunque no sabía exactamente cómo. Mi instinto de madre me gritaba que debía actuar, pero el miedo a equivocarme me paralizaba.
¿Y si Adrián descubría que había leído sus cartas? ¿Qué sería capaz de hacer? No encontré respuestas, solo más dudas. Decidí esperar, guardar silencio por el momento. No quería que Claudia sufriera, pero sabía que esa verdad no podía ocultarse para siempre. Me acosté con las cartas bajo la almohada, como si fueran un escudo, mientras el amanecer comenzaba a pintar el cielo de tonos grises. No sabía qué haría al día siguiente, pero algo dentro de mí había cambiado para siempre. No pude dormir en toda la noche. Me quedé sentada en la cama, con las cartas escondidas bajo mi bolso de cuero, como si fueran una bomba que en cualquier momento podría explotar. Cada vez que cerraba los ojos, veía las palabras escritas por Adrián, esa frialdad en su caligrafía cuando hablaba de la vieja. Sentía un nudo en la garganta tan fuerte que me costaba hasta tragar saliva. Me levanté y me acerqué a la ventana. La piscina brillaba bajo las luces del jardín, con ese azul turquesa perfecto que parecía una postal de revista. Sin embargo, para mí, esa casa tan lujosa y silenciosa ahora era una trampa, un lugar lleno de sombras donde cada rincón parecía esconder un secreto. El amanecer me encontró todavía despierta, con los hilos de mi bordado enredados entre mis dedos y la mente completamente agitada. Bajé a la cocina antes de que Claudia despertara. Abrí las cortinas y el resplandor dorado del sol iluminó la encimera de mármol negro, haciendo brillar las tazas de porcelana alineadas como soldados. Ese orden exagerado, ese lujo frío, me daba la sensación de que ahí no había espacio para lo real, para el caos hermoso de una familia de verdad. Pensé en mi casa modesta, con sus manchas de café en la mesa y el olor a pan caliente por las mañanas. Esa era la vida que me gustaba, no esta perfección que parecía prestada. Me senté a la mesa, con una taza de café que me temblaba en las manos, y esperé a que el resto despertara. Cuando Claudia bajó, lucía hermosa, con un vestido sencillo que le quedaba como un guante, y con ese aroma dulce que siempre la ha caracterizado. ¿Dormiste bien, mamá?, me preguntó, sin notar las ojeras que tenía yo. Solo pude asentir, no tenía fuerzas para mentir, pero tampoco quería preocuparla. Detrás de ella apareció Adrián, impecable, con una camisa blanca que parecía recién planchada y su reloj de oro brillando como un desafío. Me saludó con esa sonrisa tan educada, tan fría, que me atravesó como una cuchilla. Durante el desayuno, Claudia hablaba de los planes para el fin de semana, de las compras que quería hacer para los niños y de una cena especial que pensaba organizar. Adrián la escuchaba, pero había algo en sus ojos que me inquietaba. No era amor lo que vi ahí, era algo más, una especie de cálculo, como si estuviera haciendo planes en su cabeza mientras mi hija hablaba de cosas sencillas. Yo apenas probé bocado. El pan recién horneado y el café gourmet me sabían a ceniza en la boca. Cuando ellos salieron a trabajar, me quedé sola en la casa. Caminé por los pasillos como un fantasma, repasando cada rincón con una mezcla de miedo y tristeza. No podía dejar de pensar en lo que había leído la noche anterior. ¿Cómo proteger a Claudia sin destrozar su mundo? Si se lo decía, ¿me creería? Tal vez pensaría que era una vieja entrometida, una madre celosa que no acepta al hombre que ella eligió. Ese pensamiento me dolió más que cualquier otra cosa. ¿Y si perdía a mi hija por decirle la verdad? Me senté otra vez en el salón, sobre ese sofá de terciopelo que parecía demasiado lujoso para mis manos gastadas. Tenía el bolso al lado, con las cartas escondidas como un secreto que me quemaba por dentro. Las saqué una vez más, no para leerlas, sino para asegurarme de que no era una pesadilla. Las acaricié como si fueran un arma, una prueba que podía salvarnos pero también destruirnos. Me sentí atrapada, como si estuviera en medio de una batalla que no pedí pelear. Pasaron las horas, y el silencio de la casa se volvió insoportable. Cada sombra me parecía una advertencia, cada crujido del piso una señal de peligro. A veces me levantaba, caminaba hasta la puerta del despacho y ponía la mano sobre la madera, como si así pudiera descifrar lo que Adrián planeaba. Sentía que me vigilaba, aunque no estuviera ahí. Era como si la casa misma respirara su presencia. Esa noche, cuando los niños ya dormían, me quedé en la terraza mirando las luces del jardín reflejadas en la piscina. Claudia estaba sentada a mi lado, sonriendo, hablando de tonterías mientras tomábamos un té en tazas de porcelana fina. Yo la miraba y pensaba, ¿cómo le digo algo así sin romperle el corazón? Cada vez que me atrevía a abrir la boca, Adrián aparecía de la nada, como si supiera que yo estaba a punto de hablar. Su sola presencia me helaba la sangre. Me fui a la cama temprano, pero no logré dormir.
Daba vueltas, escuchando cada ruido, como si temiera que él descubriera lo que había hecho. Me pregunté si era capaz de algo más, si esas cartas no eran solo palabras, sino un plan real. ¿Qué significa cuando la vieja deje de ser un problema? Esa frase me golpeaba una y otra vez en la cabeza. Me sentí pequeña, vulnerable, como si mi vida dependiera de la prudencia con la que manejara cada paso. Me levanté varias veces para mirar por la ventana. El jardín seguía tan impecable como siempre, con las luces automáticas iluminando las flores, los arbustos perfectamente podados y esa piscina que parecía un espejo. Pero por dentro, todo se sentía roto. Esa perfección era una mentira. Esa casa no era un hogar, era una vitrina donde se exhibía una felicidad que no existía. La madrugada avanzaba y yo seguía despierta. Pensé en llamar a Teresa, mi amiga de toda la vida, para contarle todo, pero me contuve. ¿Qué iba a decirle? ¿Qué temía que mi yerno quisiera deshacerse de mí para quedarse con el dinero de mi hija? Sonaba tan absurdo que me dio vergüenza. Y sin embargo, algo en mi pecho me decía que era verdad, que esas cartas no eran un juego. Al final, me senté en la cama y recé. No lo hago mucho, pero esa noche le hablé a Dios con lágrimas en los ojos, pidiéndole que me diera fuerzas para proteger a mi hija. Sabía que el amanecer no traería respuestas, pero sí decisiones. No podía seguir ignorando las señales. Y así me quedé, con los ojos abiertos, mirando cómo la luz del día comenzaba a filtrarse por la ventana. ¿Y tú? Si descubrieras algo tan oscuro en tu propia familia, ¿lo enfrentarías de inmediato o callarías para no herir a quien amas? El amanecer llegó como una bofetada. No había pegado los ojos en toda la noche y sentía el cuerpo pesado, como si cada hueso me recordara mi edad. Bajé a la cocina antes que todos, buscando distraerme con el aroma a café recién hecho. Abrí la ventana y el sol comenzaba a pintar el jardín de tonos dorados, reflejándose en la piscina turquesa que parecía un pedazo de cielo atrapado en la tierra. Saqué del horno el pan que Claudia había dejado listo y el olor cálido me hizo recordar las mañanas de mi casa, con mi hija correteando entre los muebles viejos, pidiéndome pan con mantequilla. Me dolió el corazón al pensar cuánto había cambiado nuestra vida. Mientras ponía la mesa, mis manos temblaban. Los platos de porcelana fina, las servilletas de lino, los cubiertos de plata, todo tan impecable que parecía un escenario en el que yo no encajaba. Puse las tazas sobre la encimera de mármol negro y respiré profundo. Intentaba pensar en cualquier cosa menos en las cartas escondidas en mi bolso. Cada vez que recordaba la frase, cuando la vieja deje de ser un problema, sentía que un escalofrío me recorría la espalda. No podía borrar de mi mente esa certeza amarga de que algo oscuro se escondía detrás de la fachada perfecta de Adrián. Claudia bajó con una sonrisa suave, con su bata de seda color crema y el cabello recién peinado. Se veía hermosa, como una reina en su propio palacio. Me abrazó, y por un instante sentí el calor de la niña que había criado con tanto amor. «Mamá, ¿despertaste temprano otra vez?», me preguntó mientras servía café en la cafetera de acero. Asentí con una sonrisa forzada. No quería que notara mi cansancio ni las sombras que se escondían en mis pensamientos. Quería protegerla, incluso de la verdad que quemaba entre mis manos. Adrián bajó minutos después, impecable como siempre, con una camisa blanca que parecía recién sacada de una caja de lujo y un reloj de oro que brillaba con arrogancia. Su presencia llenó la cocina con ese aire frío que siempre llevaba consigo. Se sentó a la mesa, tomó la taza de café y me miró con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «¿Durmió bien, suegra?», preguntó. Su tono era tan educado como distante, como si cada palabra estuviera calculada. Yo solo asentí, tragando las palabras que me habría gustado gritar. Durante el desayuno, Claudia hablaba de cosas sencillas: el menú para el fin de semana, las flores que quería poner en la mesa del comedor, los postres de una pastelería francesa del centro. Yo la miraba, preguntándome si ella veía lo mismo que yo, la frialdad en los ojos de su marido, la distancia disfrazada de cortesía. Adrián apenas levantaba la vista del celular, respondiendo con monosílabos. La escena me partía el alma porque sabía que mi hija merecía algo más que una mesa llena de lujo y un corazón vacío al lado. El pan, caliente y crujiente, quedó intacto en mi plato. No podía comer. Mi mente estaba ocupada en los planes que Adrián podría estar haciendo en silencio, mientras sonreía como si todo estuviera bien. Por un momento, me atreví a mirarlo a los ojos, buscando alguna pista.
Él levantó la vista y me sostuvo la mirada con una expresión que me heló. Era como si supiera que yo había visto algo que no debía. Desvié la mirada al instante, sintiendo que mi respiración se aceleraba. Después del desayuno, mientras Claudia lavaba las tazas en la máquina automática, Adrián se inclinó hacia mí y dijo con una sonrisa que parecía una advertencia: «Hoy saldremos temprano. Suegra, usted se queda cómoda en la casa, ¿sí?» Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. ¿Qué quería decir con eso? Su tono era amable, pero en su mirada había algo que no podía descifrar. Asentí en silencio, fingiendo normalidad, pero por dentro todo mi ser gritaba. Cuando salieron, la casa quedó vacía y el silencio volvió a caer como una losa. Me quedé en la cocina, con las manos apoyadas en la encimera de mármol, mirando mi reflejo en la superficie brillante. Me vi cansada, con el rostro marcado por el tiempo y los ojos llenos de dudas. ¿Qué debía hacer ahora? ¿Enfrentar a Adrián directamente? ¿Decírselo todo a Claudia? Pero, ¿y si ella no me creía? Ese pensamiento me asfixiaba. No quería perderla, no quería que pensara que estaba inventando todo. Tomé mi bolso y saqué las cartas una vez más. Las extendí sobre la mesa, una junto a otra, como si buscara una señal en medio de esas palabras llenas de traición. Isabela, te extraño, nuestro plan está cada vez más cerca, Claudia nunca sabrá la verdad. Cada línea era como un golpe directo al corazón. Sentí que me faltaba el aire. Cerré los ojos y apreté los labios, como si eso pudiera detener el dolor. Me asomé por la ventana y vi a los niños jugando en el jardín con la niñera. Ellos no sabían nada, vivían en su propio mundo inocente, sin imaginar las sombras que rondaban a su familia. En ese momento supe que debía ser fuerte, por ellos, por Claudia. No podía quedarme con los brazos cruzados mientras todo se caía a pedazos. Respiré hondo y me prometí que encontraría la forma de abrirle los ojos a mi hija, aunque me doliera en el alma. Subí a mi cuarto con las cartas escondidas bajo mi suéter. Necesitaba pensar, trazar un plan. Cada paso que daba por la escalera de madera resonaba como un recordatorio de que no debía perder tiempo. Si Adrián era capaz de escribir cosas tan crueles, ¿de qué más sería capaz? Cerré la puerta de mi habitación y me senté en la cama, sintiendo que el peso de esas cartas me hundía. La tarde avanzó lenta. Bordé un rato, solo para distraer mi mente, pero las agujas se me caían de las manos, como si mis pensamientos no me dejaran coordinar nada. Miraba el bordado, las flores azules que intentaba formar, y pensaba en mi hija. En su risa, en los años en que era solo ella y yo contra el mundo. No podía permitir que alguien como Adrián destruyera eso. No mientras yo estuviera viva. Cuando los escuché entrar de nuevo, guardé las cartas en mi bolso como si fueran un secreto que podía salvarme. Adrián pasó frente a mi puerta y me lanzó una mirada rápida, una que me hizo sentir que él sabía más de lo que yo quería creer. Me quedé inmóvil, con el corazón en la garganta, preguntándome si había sospechado algo. En ese momento supe que la calma se estaba rompiendo. Adrián estaba demasiado atento, y yo necesitaba moverme con cuidado antes de que fuera demasiado tarde. A la mañana siguiente desperté con un peso extraño en el pecho. No era solo el cansancio de no dormir bien, era una sensación de peligro que no sabía cómo explicar. Cuando bajé a la cocina, encontré a Adrián en el jardín, con su teléfono en la mano, hablando en voz baja. No alcancé a escuchar lo que decía, pero su tono era seco, casi frío, muy diferente del hombre cordial que Claudia creía conocer. Me escondí detrás de la cortina por un instante, observándolo, sintiendo un escalofrío al notar que sonreía mientras escuchaba algo al otro lado de la línea. Era una sonrisa distinta, una que me hizo recordar las cartas escondidas en mi bolso. Claudia me pidió que la acompañara al centro, pero inventé que me dolía la cabeza. No quería dejar sola la casa ni mis sospechas. Cuando salieron, me senté en la sala, mirando la lámpara de cristal sobre el comedor, tan perfecta que parecía burlarse de mi vida desordenada y llena de cicatrices. Necesitaba desahogarme, hablar con alguien que no me juzgara. Y pensé en Teresa, mi amiga de toda la vida, esa mujer que siempre me escuchó sin preguntar demasiado. Saqué el celular de mi bolso con manos temblorosas y marqué su número. «Tere, ¿puedes hablar?», murmuré cuando contestó. Mi voz era apenas un hilo, como si temiera que alguien pudiera escucharme a través de las paredes. «Creo que algo malo se planea en esta casa». Se hizo un silencio largo, y luego escuché su respiración pesada.
Me preguntó qué ocurría, pero no supe cómo explicarle. ¿Cómo poner en palabras el terror de sentir que tu yerno planea traicionar a tu hija? Apenas pude decir, encontré algo que no debía, y no sé qué hacer. Mi amiga, tan práctica como siempre, me dijo que fuera cuidadosa, que no actuara impulsivamente. Guardé el teléfono con el corazón latiendo fuerte. Me quedé quieta, mirando por la ventana hacia el jardín. El sol iluminaba las flores y el césped verde, y sin embargo yo sentía que el aire estaba cargado de algo oscuro. Me levanté y caminé hasta la puerta del despacho de Adrián, como si una fuerza invisible me atrajera. No me atreví a abrirla otra vez, pero apoyé la mano sobre la madera, sintiendo un leve temblor en mis dedos. Pensé en todas esas cartas, en esa mujer llamada Isabela, en los planes de fuga y en el dinero de Claudia. Me ardían los ojos de impotencia. La tarde avanzó lenta, como si las horas pesaran el doble. Cada sombra en la casa me parecía una amenaza, cada crujido del piso un aviso. Me serví un té en una taza de porcelana fina, intentando calmar mi mente, pero el sabor dulce apenas rozó mi lengua. ¿Qué debía hacer? ¿Llamar a mi hija y contarle todo de golpe? ¿Y si ella pensaba que estaba exagerando? Claudia siempre había defendido a Adrián con una ceguera que me dolía. Me daba miedo que, al contarle la verdad, me cerrara la puerta de su corazón. Cuando por fin regresaron, yo estaba en la sala bordando. Claudia entró con una sonrisa, cargando bolsas de compras, hablando de una cena con amigos. Pero detrás de ella, Adrián me lanzó una mirada rápida, una mirada que no era amable, ni mucho menos inocente. Me sentí descubierta, como si supiera que había leído sus cartas. Ese momento me dejó helada, como si el aire se hubiera vuelto más pesado. Guardé mi bastidor con una lentitud fingida, tratando de no mostrar mi miedo. Esa noche, mientras Claudia se bañaba, Adrián entró en la sala. Me preguntó si estaba cómoda, pero su tono tenía algo escondido, como una amenaza velada. Me limité a sonreír y decir sí, todo está bien. Él se quedó mirándome por un instante que me pareció eterno, antes de subir las escaleras. Sentí que las piernas me temblaban y tuve que sentarme para no caerme. Algo me decía que, si no hacía algo pronto, todo podría terminar mal. Subí a mi cuarto con el corazón desbocado. Cerré la puerta con llave, algo que nunca había hecho en casa de mi hija. Saqué las cartas de mi bolso y las apreté contra mi pecho. Pensé en guardarlas en otro lugar, pero no encontré ninguno que me diera seguridad. Cada palabra escrita allí me recordaba el peligro. No eran solo cartas de amor, eran planes, intenciones, mentiras construidas con cuidado. Me acosté, pero no cerré los ojos. No podía. Escuché ruidos en el pasillo, pasos suaves. Me levanté despacio y acerqué el oído a la puerta. Sentí como mi respiración se aceleraba. ¿Y si Adrián sospechaba y quería recuperar esas cartas? Me quedé quieta, inmóvil, esperando que los pasos se alejaran. Cuando por fin escuché el sonido de una puerta cerrándose, respiré hondo, pero el miedo seguía ahí, clavado en mi pecho como una espina. Pasé la noche dando vueltas en la cama, pensando en Teresa. Tal vez debía volver a llamarla y mostrarle las cartas. Tal vez ella podría ayudarme a pensar con claridad. No podía cargar con esto sola. Claudia debía saberlo, pero ¿cómo decirle que el hombre al que ama la está usando? Cada escenario que imaginaba me partía el corazón. Sentí lágrimas caer sobre mi almohada, silenciosas, como si no quisieran ser descubiertas. Me prometí que al día siguiente tomaría una decisión. No podía seguir así, con el miedo mordiéndome los huesos. Cerré los ojos un momento, sintiendo el amanecer acercarse. El cielo se tornó gris claro, y supe que otro día de lucha apenas comenzaba. Al cortar la llamada con Teresa, Adrián entró de golpe al salón horas después. Su mirada se clavó en mí como un cuchillo. ¿Me había escuchado? ¿Sabía lo que yo sabía? El día siguiente amaneció con un aire pesado, como si las paredes de esa casa de cristal estuvieran cargadas de algo que yo no podía nombrar. Desperté temprano, con el corazón latiendo inquieto, y bajé a preparar el desayuno. Mientras ponía las tazas de porcelana sobre la mesa de mármol, pensaba en las cartas escondidas en mi bolso, como si fueran una bomba a punto de estallar. Sentía que Adrián lo sabía, que en cualquier momento me haría una pregunta directa, o peor, que intentaría arrebatarme las pruebas de su traición. Mi mente no paraba de dar vueltas,
tratando de imaginar cómo proteger a Claudia sin que me tachara de exagerada. Cuando bajó, Claudia se veía radiante. Llevaba un vestido verde oliva que resaltaba el brillo de sus ojos, y su sonrisa, aunque cálida, me pareció un poco más apagada que de costumbre. Se sentó frente a mí, sirviéndose café, y me miró con curiosidad. «Mamá, ¿estás bien? Te noto rara», dijo mientras partía un croissant. Sus palabras me atravesaron como una lanza. Quise decirle la verdad, contarle que su marido no era el hombre que ella creía, pero el miedo me paralizó. Solo pude responder con un sí, hija, estoy bien, que sonó tan falso que ni yo misma lo creí. Adrián bajó minutos después, con su camisa blanca perfectamente planchada y ese aroma a loción costosa que siempre lo acompañaba. Me lanzó una mirada rápida, como una advertencia silenciosa. Se sentó junto a Claudia y comenzó a revisar su celular, sin siquiera mirarnos. Yo lo observaba de reojo, tratando de descifrar qué pasaba por su mente. ¿Sabía que había revisado su despacho? ¿Había notado que faltaban cartas? Cada gesto suyo me parecía una señal. Cada vez que levantaba la vista, mi cuerpo se tensaba. Cuando terminaron de desayunar, Claudia propuso salir a caminar por el jardín. Era un día soleado, y las flores del jardín parecían más vivas que nunca, como si no hubiera nada malo en el mundo. Caminamos juntas por el sendero de piedra, mientras Adrián se quedó en la terraza hablando por teléfono. «Mamá, de verdad, ¿qué tienes? Desde que llegaste te noto distinta». Su tono no era de reproche, sino de preocupación. Quise abrazarla y decirle que abriera los ojos, pero algo me frenó. ¿Y si la perdía? ¿Y si me acusaba de inventar cosas? Ese miedo fue suficiente para guardar silencio. La miré con ternura y acaricié su cabello como cuando era niña. «Es solo el cansancio, hija», dije, intentando sonreír. Pero mi mente ardía con pensamientos oscuros. Cada vez que veía a Adrián mirándonos desde lejos, con ese rostro serio y esa forma de sostener el celular como si hablara con alguien más importante que nosotros, sentía que el tiempo se me acababa. No podía quedarme callada por mucho más tiempo. Cada segundo de silencio era como traicionar a mi propia hija. Por la tarde, nos sentamos en la terraza con un jugo fresco servido en copas de cristal. El sol comenzaba a caer y el agua de la piscina brillaba con tonos dorados. Claudia me contó algunas cosas de los niños, de su trabajo, de planes para el verano. Yo asentía, pero apenas escuchaba sus palabras. Tenía la mente atrapada en el despacho, en esas cartas con promesas a otra mujer. «Mamá, ¿me escuchas?», dijo de repente. Me quedé en silencio un segundo demasiado largo, lo suficiente para que se diera cuenta de que algo pasaba. Antes de que pudiera inventar una respuesta, Adrián apareció. Se acercó despacio, con una copa de vino en la mano, y puso su mano en el hombro de Claudia. «¿Todo bien aquí?», preguntó, con esa voz suave que me sonó más a amenaza que a preocupación. Mi piel se erizó. Sentí que mi rostro se tensaba, pero logré fingir una sonrisa. Claudia nos miró a ambos, como si intentara entender algo que se le escapaba. «Todo bien, Adrián. Solo charlaba con mamá», respondió. Él se inclinó hacia ella y le dio un beso en la frente, pero sus ojos se encontraron con los míos, y por un instante, sentí que me desafiaba en silencio. Fue una mirada fría, directa, como si me dijera que no intentara nada. Bajé la vista, incapaz de sostenerle la mirada, y apreté los puños sobre mis piernas. No podía permitir que me intimidara, pero tampoco podía arriesgarme a una confrontación abierta. Todo en mi interior me decía que debía moverme con cuidado. La tarde se hizo más pesada después de ese momento. Nos quedamos en silencio, escuchando el canto de los pájaros y el murmullo del agua en la piscina. Yo me sentía atrapada, como si las paredes invisibles de esa casa me encerraran. Necesitaba un plan, algo que me diera tiempo para pensar. No podía seguir fingiendo que todo estaba bien mientras Adrián tejía sus mentiras a espaldas de mi hija. Más tarde, mientras cenábamos, noté que Claudia estaba más pensativa de lo normal. Me miraba de vez en cuando, como si quisiera preguntarme algo, pero no se atreviera. Yo también la observaba, deseando que me diera una señal de que podía confiar en mí. Adrián, como siempre, estaba más pendiente de su teléfono que de la conversación. Cada vez que sonaba un mensaje, él sonreía de forma distinta, como si lo que leía fuera más importante que cualquier cosa en esa mesa.
Me fui a la cama con una sensación extraña. No era solo miedo, era una especie de urgencia, como si el tiempo se estuviera agotando y yo debiera actuar antes de que fuera demasiado tarde. Cerré la puerta de mi habitación y me quedé un rato mirando las cartas escondidas en mi bolso. Sabía que esas hojas de papel eran mi única arma, mi única manera de abrirle los ojos a Claudia. Pero todavía no era el momento. Esa noche, mientras me acomodaba bajo las sábanas, escuché a Claudia subir las escaleras. Entró a mi habitación para darme las buenas noches y me miró con ternura. Mamá, de verdad, si algo te preocupa, dímelo. Te lo prometo, lo escucharé. Sus palabras me rompieron un poco más por dentro. La abracé, pero no dije nada. Tal vez mañana, pensé, tal vez mañana tendré el valor. Esa noche entendí que Claudia comenzaba a sentir algo, una sospecha ligera, aunque todavía no sabía la verdad que yo guardaba como un secreto mortal. La noche siguiente fue una de las más largas de mi vida. Sabía que Adrián escondía algo más, algo que no había alcanzado a leer, y la intriga me carcomía por dentro. Esperé a que todos se durmieran, fingiendo que me acostaba temprano, pero mi mente no dejaba de dar vueltas. El silencio de la casa era inquietante. Solo se escuchaba el suave zumbido de la nevera en la cocina y el eco de mis propios pasos sobre el piso de mármol. Con el corazón acelerado, bajé las escaleras y fui directo al despacho, esa habitación que ahora me parecía el centro de todo el dolor que sentía. Abrí la puerta despacio, cuidando que no chirriara. La luz de la luna se colaba por la ventana, iluminando el escritorio de roble con un brillo tenue. Mi bolso seguía escondiendo las cartas que había tomado, pero esta vez quería asegurarme de que no quedara nada más allí. Abrí la gaveta y encontré un nuevo sobre, uno que no había visto antes, envuelto en papel fino con un lazo de seda rojo. Lo tomé con manos temblorosas y lo abrí con cuidado, como si fuera algo peligroso. Al leer las primeras palabras, sentí que mi corazón se rompía un poco más. Isabela, nuestro plan está más cerca que nunca. Solo necesitamos un poco de paciencia. Cuando la vieja deje de ser una carga, el dinero de Claudia será nuestro boleto para comenzar una vida llena de lujo, viajes y libertad. Esas palabras me atravesaron como un cuchillo. No había dudas. La vieja era yo. No se trataba solo de una traición, sino de algo más oscuro, más cruel. Sentí que mis rodillas flaqueaban, que el piso se me movía bajo los pies. Me apoyé en el escritorio, tratando de recuperar el aire, pero el olor a cuero y whisky del despacho me resultaba asfixiante. Guardé la carta junto con las otras en mi bolso, asegurándome de que ninguna quedara atrás. Cerré la gaveta con un cuidado extremo, como si temiera que el más mínimo ruido despertara a alguien. Salí de la habitación con pasos lentos, mirando a todos lados, segura de que Adrián podía aparecer en cualquier momento. La casa estaba en calma, pero era una calma falsa, como esa sensación de tormenta que llega antes de un trueno. Subí las escaleras con el corazón golpeando mi pecho como un tambor. En mi habitación, me senté en la cama y extendí todas las cartas frente a mí. Era como ver una película cruel, una historia en la que mi hija era la protagonista ingenua de una trampa. Leí las frases una por una, y cada palabra me llenaba de rabia y miedo al mismo tiempo. Pensé en Claudia, en cómo ella lo defendía, en cómo lo amaba sin saber lo que él planeaba a sus espaldas. ¿Cómo podría destrozarle el alma con estas verdades? Y sin embargo, sabía que debía hacerlo. No podía dejarla vivir en una mentira tan grande. No dormí en toda la noche. Me senté junto a la ventana, mirando el jardín iluminado, el agua quieta de la piscina, como si todo a mi alrededor estuviera congelado en una falsa perfección. El lujo de esa casa, que antes me impresionaba, ahora me resultaba una máscara. Cada mueble, cada cuadro, parecía formar parte de una obra de teatro donde la felicidad era solo una escenografía frágil. Mientras las horas pasaban, mi mente se llenaba de pensamientos oscuros y preguntas sin respuesta. A la mañana siguiente, Claudia vino a preguntarme si todo estaba bien. Notó mis ojeras y mi mirada perdida. Mamá, te ves cansada, ¿quieres que preparemos algo rico para desayunar juntas? Intenté sonreír, pero mis labios apenas se movieron. Adrián, detrás de ella, me miraba con esos ojos duros, como si pudiera leer mi mente. Su presencia me hizo apretar las cartas con fuerza dentro del bolso, como si fueran mi única defensa. No dije nada. No podía, no todavía. Ese día, mientras ellos trabajaban, decidí leer las cartas una vez más.
Había detalles que antes no había notado, nombres de hoteles, cuentas en el extranjero, una promesa de comprar una casa en una playa privada. Antes de seguir, si esta historia te está tocando el corazón y quieres seguir descubriendo relatos llenos de emoción, aprendizaje y transformación, suscríbete al canal. Cada historia que compartimos tiene alma, y quizás alguna de ellas te ayude a sanar algo que ni sabías que necesitabas sanar. Haz clic en suscribirse y continúa este camino junto a nosotras. Era un plan minucioso, calculado, que me hacía sentir escalofríos. No era solo una aventura, era una traición en toda regla. Me pregunté cuántos meses llevaría esto, cuántas mentiras habría dicho Adrián para mantener la fachada frente a Claudia. Sentí rabia, una rabia tan grande que mis manos temblaban. La tarde cayó lenta, como un telón pesado. Preparé la cena sin ánimo, moviéndome por la cocina de acero y mármol como un robot. Claudia hablaba con dulzura, contándome cosas de los niños, mientras Adrián miraba su celular una y otra vez. Cada vez que él se alejaba, yo notaba como mi hija lo seguía con los ojos, como si buscara su atención. Me dolía ver su amor desperdiciado en alguien que la usaba. Guardé silencio, pero por dentro hervía de impotencia. Esa noche, cuando fui a mi cuarto, escuché pasos cerca de mi puerta. Era tarde, demasiado tarde para que alguien estuviera rondando el pasillo. Apagué la luz y me quedé quieta, con el corazón latiendo como loco. Sentí como alguien tocó la manija de la puerta, pero no la abrió. Me quedé paralizada, sin respirar, hasta que escuché cómo los pasos se alejaban. Fue un momento eterno, un aviso de que las cosas estaban a punto de ponerse más peligrosas. Cuando por fin el silencio volvió, me senté en la cama y apreté las cartas contra mi pecho. Sabía que debía hablar con Claudia, que ya no podía esperar más. Pero también sabía que enfrentarse a una verdad tan brutal puede destruir a una persona. Cerré los ojos y sentí lágrimas calientes correr por mis mejillas. ¿Qué iba a hacer? ¿Cómo salvar a mi hija de un hombre que la engañaba de forma tan fría y calculadora? Me quedé despierta hasta el amanecer, pensando en cada palabra, en cada mirada de Adrián que ahora entendía con más claridad. No había vuelta atrás. Debía encontrar el momento para contarle todo a Claudia, aunque eso significara que ella se rompiera en 1000 pedazos. Porque lo peor no era la traición, sino seguir viviendo sin saber la verdad. Y yo no estaba dispuesta a permitirlo. ¿Y tú? ¿Crees que el dinero puede corromper el amor verdadero? ¿O siempre fue un amor falso desde el principio? No sé si fue el miedo o el instinto de madre, pero esa madrugada supe que tenía que salir de esa casa antes de que algo peor ocurriera. Me levanté en silencio, con la luz tenue del amanecer apenas entrando por la ventana, y comencé a meter mis cosas en la maleta. Cada prenda que doblaba me recordaba que no era bienvenida allí, que esa casa de mármol, acero y lujo no era mi hogar. Mi bolso, donde guardaba las cartas, parecía pesar el doble. Era como si llevara conmigo no solo papeles, sino la verdad más amarga que jamás había cargado. Miré por última vez la habitación que me habían preparado. Todo estaba perfectamente ordenado, como si nadie hubiera dormido allí. La colcha de lino beige, las cortinas suaves, los cojines perfectamente alineados, nada parecía real. Me acerqué al espejo y vi mi rostro pálido, con las arrugas marcadas por la falta de sueño. Esto no es vida, me dije en voz baja, con un hilo de voz que apenas pude reconocer. Sentía un nudo en el estómago, una mezcla de miedo y determinación. Bajé las escaleras con cuidado, cada crujido de la madera me parecía un grito que podía despertar a Adrián. Miré hacia la sala, con sus sofás de terciopelo gris y esa lámpara de cristal que colgaba como una joya sobre el comedor. Era como si la casa entera estuviera conteniendo la respiración, como si supiera que me iba a marchar con los secretos más oscuros que escondía. Caminé hacia la puerta trasera, con las llaves en la mano, rogando que no sonara nada. Antes de salir, me detuve en la cocina. El olor tenue a café del día anterior aún estaba en el aire, mezclado con el frío del amanecer. Sentí una punzada de nostalgia al pensar que, en otro tiempo, desayunar con mi hija era mi mayor alegría. Ahora, todo era distinto. Ahora había mentiras y planes crueles que lo ensuciaban todo. Apreté los dientes y respiré hondo. Debía irme. No por miedo, sino porque la distancia me daría fuerzas para pensar con claridad. Abrí la puerta despacio y la luz del amanecer me golpeó los ojos. El cielo estaba pintado de tonos dorados y rosados,
como si la vida allá afuera siguiera su curso sin importar las tormentas que yo llevaba en el pecho. Caminé rápido, con la maleta en una mano y el bolso bien apretado contra mi cuerpo. Cada paso lejos de esa casa me hacía sentir más ligera, aunque el corazón seguía latiendo desbocado. No miré atrás. Sabía que si lo hacía, si veía esa casa por última vez, sentiría una culpa que me paralizaría. Pensé en Claudia, en su rostro al despertar y no encontrarme allí. Me dolía imaginar su confusión, pero necesitaba actuar. Prefería que me llamara loca a quedarme callada. Mi plan era claro: iría con Teresa, le mostraría las cartas, y juntas decidiríamos qué hacer. Necesitaba a alguien que me ayudara a sostener el peso de esa verdad. Llegué a la calle principal con las manos sudorosas. Pasó un taxi, y con un gesto rápido lo detuve. «A la Colonia del Rosario, por favor», dije con voz quebrada. Mientras el coche arrancaba, vi cómo el sol comenzaba a iluminar las casas, las tiendas, la vida normal de la gente. Yo me sentía una fugitiva, como si escapara de un lugar que podría destruirme. El conductor me miró por el espejo retrovisor, tal vez extrañado por mi silencio. Yo solo miraba por la ventana, apretando las cartas en mi regazo. Durante el trayecto, mi mente no dejaba de repetirme las frases de Adrián. Cada palabra se me clavaba como una espina. Cuando la vieja deje de ser un problema, ¿qué significaba exactamente? ¿Podría llegar tan lejos? No quería imaginarlo, pero una parte de mí ya no dudaba de lo que era capaz. Cerré los ojos y sentí que las lágrimas caían sin que pudiera detenerlas. Cuando el taxi se detuvo frente a la casa de Teresa, respiré con alivio. Su hogar no era grande, ni elegante, pero olía a vida. A flores frescas, a pan recién hecho, a historias de verdad. Toqué la puerta con las manos temblorosas y, al verla abrir, sentí que todo el miedo que llevaba encima comenzaba a soltarse. Me abrazó sin hacer preguntas, como si supiera que mi corazón venía herido. Entré y dejé mi maleta en la sala, una sala pequeña con muebles viejos, pero llena de fotografías y risas congeladas en los marcos. Me senté en el sillón gastado, y con manos temblorosas, saqué las cartas de mi bolso. «Tere, necesito que veas esto», dije con un nudo en la garganta. Ella tomó los papeles con cuidado, leyendo en silencio mientras su rostro se transformaba. De repente, levantó la vista con los ojos muy abiertos. «Emilia, esto es gravísimo. No puedes quedarte callada». Sus palabras fueron como un golpe de realidad. Hasta ese momento, me sentía como una anciana confundida, dudando de mi intuición. Pero ver a Teresa, tan segura, tan firme, me devolvió un poco de fuerza. «¿Y qué hago? ¿Cómo le digo esto a Claudia?», pregunté con la voz rota. Ella me tomó de las manos, con esa ternura que solo una amiga verdadera puede ofrecer, y me dijo: «La verdad duele, pero duele más vivir engañada». Me quedé en silencio, mirando las cartas sobre la mesa. Cada línea escrita por Adrián era una traición hacia mi hija, y yo no podía seguir siendo cómplice de su mentira con mi silencio. Esa noche dormí en casa de Teresa, pero mi mente no descansó. Sabía que el momento de enfrentar a Claudia se acercaba, y no podía huir de esa conversación para siempre. Salí de esa casa al amanecer con las cartas como único escudo. Ahora, lejos de él, debía reunir el valor para mirar a mi hija y mostrarle la verdad, aunque eso significara romperle el corazón. Desperté en el sofá de Teresa con una sensación extraña, como si mi cuerpo hubiera descansado, pero mi mente siguiera atrapada en la tormenta. Ella ya estaba en la cocina preparando café. El aroma cálido y familiar me devolvió un poco de calma. Su casa era todo lo contrario a la de Claudia. Aquí no había mármol ni muebles de diseñador, pero cada rincón estaba vivo, con fotografías de sus hijos, flores frescas en un florero sencillo, y el sonido de una radio vieja que tocaba boleros. Ese ambiente me recordó quién era yo, esa mujer que había criado a su hija con amor, no con lujos. Me senté a la mesa con la taza entre las manos, sintiendo como el calor del café se filtraba en mis dedos fríos. Teresa me miró en silencio, esperando que yo hablara. «No sé ni por dónde empezar», dije con la voz baja, casi rota. Ella se acercó, me tomó la mano y me animó. «Emilia, suéltalo. No puedes seguir cargando eso sola». Respiré hondo y sentí un nudo en la garganta, pero saqué las cartas del bolso, extendiéndolas sobre la mesa como si fueran pedazos de un secreto maldito. Teresa comenzó a leer una por una. Su expresión cambió del asombro al enojo, y luego a una tristeza profunda.
Este hombre es un desgraciado, exclamó, golpeando la mesa con la palma de la mano. Yo solo asentí, con lágrimas corriendo por mis mejillas. Mira esto, Tere, no solo engaña a mi hija con otra mujer, sino que planea usarla, dejarla sin nada. Sus ojos se llenaron de indignación. Claudia merece saberlo ya. No puede seguir guardando esto. Es su vida, su futuro. Me quedé mirando las cartas como si fueran brasas encendidas. Cada palabra escrita por Adrián me parecía una burla cruel. Tengo miedo, Tere, ¿y si no me cree? ¿Y si piensa que quiero arruinar su matrimonio? Ella me miró con firmeza. Mira, amiga, tú eres su madre. Si tú no se lo dices, nadie lo hará. Prefieres verla sufrir cuando todo explote en su cara. Sus palabras fueron como un golpe de realidad. Tenía razón. El silencio no era protección, era complicidad con el hombre que estaba destruyendo a mi hija en secreto. Teresa se levantó y me sirvió otro café. Su gesto tranquilo me dio fuerza. ¿Qué piensas hacer?, preguntó. Me quedé callada unos segundos, mirando por la ventana. Afuera, los niños del vecindario jugaban en la calle, riendo, corriendo con bicicletas. Pensé en mis nietos, en la inocencia que todavía los rodeaba. Voy a hablar con Claudia hoy mismo, dije con voz temblorosa pero firme. No puedo seguir callando. Aunque me odie por un tiempo, prefiero eso a verla destruida por este hombre. Ella sonrió con orgullo, como si supiera que ese momento marcaría algo importante en mi vida. Te acompaño si quieres, ofreció. Negué con la cabeza. Esto es algo entre mi hija y yo. Necesito verla a los ojos, decirle la verdad, aunque me cueste el alma. Teresa me abrazó fuerte, ese abrazo de amiga que te recuerda que no estás sola aunque todo se sienta oscuro. Eres más fuerte de lo que crees, Emilia. No lo olvides. Pasé la mañana en su casa, leyendo las cartas una y otra vez. Había detalles que antes se me habían escapado, referencias a cuentas bancarias, viajes secretos, incluso joyas que Adrián le prometía a esa tal Isabela. Era como descubrir la cara oculta de un hombre que se había disfrazado de esposo ejemplar. Cada línea era una mentira más, un clavo en el ataúd de la vida que Claudia pensaba tener. Cuando llegó el mediodía, tomé una ducha rápida para despejarme. Me puse una blusa blanca y un pantalón sencillo, intentando verme tranquila, aunque por dentro era un huracán. Guardé las cartas en una carpeta, como si al ordenarlas pudiera encontrar fuerzas. Teresa me miró desde la puerta del baño. «Lista». Asentí, aunque la verdad es que no lo estaba. Nunca se está lista para romper el corazón de un hijo. Antes de salir, Teresa me tomó de los hombros. Recuerda, Emilia, no estás haciendo esto para lastimarla. Se lo dices porque la amas. Sus palabras me calaron hondo. Salí de su casa con las cartas bajo el brazo y el corazón latiendo tan fuerte que parecía querer salirse de mi pecho. Llamé a Claudia desde el taxi. «Hija, necesito verte, es urgente», le dije con la voz temblorosa. Ella dudó un segundo, pero aceptó. «Está bien, mamá. Nos vemos en el café del centro». El trayecto hasta el café se sintió eterno. Miraba por la ventana, viendo pasar la ciudad, pero en mi mente solo estaba el rostro de mi hija, el miedo a ver su expresión cuando leyera la verdad. Me pregunté si me abrazaría o si se alejaría de mí por decir algo tan doloroso. Mis manos sudaban y tuve que limpiarlas en mi pantalón varias veces. El taxi se detuvo frente al café, un lugar elegante con mesas de mármol y flores frescas en cada rincón. Entré y la vi, esperándome en una de las mesas cerca de la ventana. Claudia lucía impecable, con su cabello suelto y una blusa beige que resaltaba su piel clara. Me levanté del asiento antes de sentarme y la abracé. Ella me miró con una mezcla de curiosidad y preocupación. «¿Qué pasa, mamá? Me asustas con ese tono». Tragué saliva, saqué las cartas de mi bolso y las puse sobre la mesa, despacio, como si fueran dinamita. Claudia frunció el ceño y tomó la primera carta. La leyó en silencio, y sus labios comenzaron a temblar. Sus ojos se llenaron de lágrimas sin que pudiera detenerlas. «¿Qué es esto? ¿De dónde sacaste esto?», me preguntó con la voz quebrada. Sentí que el alma se me rompía al verla así, pero no podía detenerme. «De tu casa, hija. Del despacho de Adrián. Tienes que ver todo antes de decirme que estoy loca».
Ella tomó otra carta, luego otra, como si no pudiera creer lo que estaba leyendo. Sus manos temblaban, y por un momento pensé que iba a romper las hojas en pedazos. Me miró con los ojos llenos de dolor. Mamá, esto no puede ser real. No puede ser. Tomé su mano y la apreté con fuerza. Lo es, Claudia. Y no voy a quedarme callada mientras te destruye. Claudia se quedó en silencio, con las cartas entre las manos. Sus lágrimas cayeron sobre el mármol de la mesa, y en su mirada había un dolor tan profundo que supe que nada volvería a ser igual. Claudia permaneció con las cartas en las manos, como si el papel pesara 1 tonelada. Sus labios temblaban y sus ojos buscaban una explicación que yo no podía darle. No, esto no puede ser, mamá. Adrián no haría algo así, murmuró, casi como una súplica. Yo solo pude quedarme en silencio, dejándola leer cada línea. Sentía que cualquier palabra que dijera podría romperla aún más. La vi cerrar los ojos, intentando negar la realidad, como si al no mirar las letras todo desapareciera. Claudia, hija, estas cartas las encontré en su despacho, no son inventos míos, le dije con la voz suave, casi un susurro. Ella negó con la cabeza, como si quisiera empujar la verdad lejos de su corazón. Él me ama, mamá. Tal vez son cosas del pasado, algo que ya terminó. Mis manos la buscaron sobre la mesa. Lee bien, hija. Fechas, palabras. Esto no es pasado, es ahora. Es su realidad, no la tuya. Sus ojos se llenaron de lágrimas más densas. Claudia se levantó de golpe, con el rostro rojo y los ojos húmedos. Caminó por el café como si el aire le faltara. Yo la seguí con la mirada, sintiendo mi pecho apretado, temiendo que me gritara. Pero en lugar de eso, se sentó de nuevo, con la mirada perdida. No quiero creerlo. No quiero pensar que todo lo que construimos es una mentira. Tomé su rostro entre mis manos y sentí el calor de sus lágrimas. No construyeron juntos, Claudia. Él solo fingía mientras planeaba su traición. El café a nuestro alrededor seguía lleno de gente, pero yo no veía nada más que a mi hija, rota frente a mí. Pedí 2 vasos de agua, tratando de que al menos tomara un respiro. Cuando la camarera se acercó, Claudia fingió una sonrisa, esa sonrisa de mujer herida que no quiere dar señales de debilidad. Me dolió verla así, tan perdida, tan vulnerable. ¿Qué hacemos ahora?, me preguntó, con la voz quebrada. Yo tragué saliva antes de contestar. Lo primero es abrir los ojos. No puedes seguir ciega ante alguien que escribe cosas tan crueles sobre ti, le dije con firmeza. Claudia bajó la mirada hacia las cartas, como si buscara otra interpretación. ¿Y si son inventos, mamá? ¿Y si alguien más? No la dejé terminar. Su letra está ahí, Claudia. Su perfume, sus palabras. No busques excusas para alguien que no te cuida. Ella soltó un sollozo fuerte, cubriéndose el rostro con las manos. Me acerqué a su lado y la abracé con fuerza, como cuando era niña y corría a mis brazos por miedo a las tormentas. Te amo, hija, y por eso te lo digo. Prefiero que me odies por mostrarte la verdad, antes que verte vivir en una mentira. Claudia apoyó la frente en mi hombro, y sentí sus lágrimas empapar mi blusa. En ese momento entendí que el dolor no había hecho más que comenzar, pero al menos habíamos dado el primer paso hacia la verdad. Nos quedamos un rato en silencio, con las cartas sobre la mesa como testigos de nuestra conversación. Afuera, la ciudad seguía con su ruido, pero dentro del café el tiempo parecía detenido. Claudia tomó un respiro profundo y me miró con ojos enrojecidos. Voy a enfrentar a Adrián, pero necesito hacerlo yo. Quiero verlo a los ojos y escuchar lo que tiene que decir. Sentí orgullo y miedo al mismo tiempo. Estaré contigo en lo que decidas, le prometí. Nos levantamos despacio, guardando las cartas en mi bolso. Mientras caminábamos hacia la puerta, Claudia me tomó la mano como cuando era niña. Su fuerza era frágil, pero estaba allí, latiendo. Sabía que esa noche marcaría el inicio de algo doloroso, pero también necesario. Claudia me miró antes de subir al coche y dijo, «Hoy mismo lo enfrentaré, mamá». En su voz había miedo, pero también una chispa de determinación. Llegamos al café del centro en completo silencio. Claudia caminaba a mi lado, con las manos apretadas contra el bolso, como si buscara una fuerza que no encontraba.
El lugar estaba casi vacío, las mesas de mármol reflejaban la luz cálida de las lámparas colgantes, y el aroma a café recién molido llenaba el aire. Nos sentamos junto a una ventana, en una esquina apartada. Podía ver cómo ella intentaba mantener la calma, pero sus dedos temblaban sobre la mesa. «Dame las cartas, mamá. Quiero leerlas otra vez, ahora, en voz alta». Saqué la carpeta de mi bolso y se la entregué. Claudia respiró hondo, como si se preparara para recibir un golpe. Abrió el primer sobre y comenzó a leer. Su voz se quebraba en cada palabra, como si esas frases fueran cuchillas contra su corazón. «Isabela, cuando la vieja deje de ser un problema», repitió en voz baja, deteniéndose en cada letra. Me miró con los ojos llenos de lágrimas, incrédula. «¿Cómo puede llamarte así, mamá? ¿Cómo?». Solo pude apretar su mano en silencio. Ella tomó la segunda carta y la tercera, leyéndolas con rabia. Cada línea parecía apagar un poco más la luz de sus ojos. Todo este tiempo, y yo sin darme cuenta. Mientras yo pensaba que éramos felices, él estaba planeando otra vida. Sus palabras salieron entre sollozos. Sentí un nudo en la garganta, deseando poder absorber su dolor, protegerla como cuando era niña. «Claudia, no te culpes. Los traidores saben esconderse tras una sonrisa perfecta». El camarero se acercó a la mesa con 2 tazas de café, y ella apenas levantó la vista. Se quedó mirando el vapor que salía de la taza, como si buscara respuestas allí. «No sé qué hacer. ¿Y si lo niego, mamá? ¿Y si lo enfrento y él me dice que todo esto es mentira?». Sus dudas eran un reflejo del amor herido, esa necesidad de creer que todo puede ser un malentendido. Yo la miré y le respondí: «Hija, el amor verdadero no escribe cartas secretas a otra mujer». Claudia tomó un sorbo de café, y pude ver cómo sus labios temblaban. «Me da miedo. No por mí, sino por los niños. ¿Qué les voy a decir?». Me incliné hacia ella. «Diles la verdad cuando sea el momento, pero primero debes salvarte tú. Un hogar no se sostiene con mentiras, Claudia. Tarde o temprano, la verdad siempre encuentra su camino». Ella me miró en silencio, y vi en sus ojos la lucha entre el dolor y la valentía. Guardó las cartas en su bolso, con movimientos lentos, como si cada hoja pesara demasiado. «Esta noche hablaré con él. No quiero más mentiras. Necesito escucharlo, aunque sus palabras me destrocen». Yo asentí, aunque por dentro sentía un miedo profundo. Sabía que Adrián no era un hombre que admitiera sus errores con facilidad. Temía que intentara darle la vuelta a todo y ponerme a mí como la villana. Cuando salimos del café, Claudia caminó junto a mí, pero su paso era más firme. La tomé de la mano, sintiendo que ese pequeño gesto nos unía como nunca. «Te acompañaré a la casa, pero me quedaré en silencio. Hoy tú debes liderar esta batalla», le dije. Ella asintió, con los ojos enrojecidos, pero con un brillo de determinación. Sentí orgullo por mi hija, aunque la sabía rota por dentro. Subimos al coche, y mientras el motor arrancaba, me quedé mirando la carpeta con las cartas, ahora guardadas en su bolso. Sabía que ese pedazo de papel sería la chispa que encendería la confrontación más difícil de su vida. Claudia tomó aire y dijo: «Hoy sabré quién es el hombre con el que me casé». Sus palabras sonaron como una sentencia inevitable. «¿Y tú? ¿Qué es más doloroso, descubrir una traición o aceptar que siempre hubo señales que decidiste ignorar?». Cuando llegamos a la casa, el silencio se sentía más pesado que nunca. Claudia abrió la puerta con las manos temblorosas, pero con el rostro firme. Yo entré detrás de ella, llevando su bolso con las cartas como si cargara una bomba a punto de estallar. La casa estaba impecable, como siempre, con el reflejo del atardecer iluminando el mármol del piso y la lámpara de cristal lanzando destellos dorados sobre el comedor. Sentí una tensión en el aire, como si las paredes supieran lo que iba a pasar. Adrián estaba en la sala, revisando su teléfono con su eterna expresión de calma fingida. «Hola, amor, ¿cómo estuvo tu día?», preguntó, sin sospechar lo que se avecinaba. Claudia no respondió. Caminó hacia él con pasos lentos, mientras yo me quedaba cerca de la puerta, observando cada movimiento. «Adrián, quiero que me digas la verdad, toda la verdad», dijo ella, con una voz tan firme que me sorprendió. Él levantó la vista, confundido. «¿De qué hablas, Claudia?», preguntó con una sonrisa nerviosa.
Ella abrió su bolso y sacó las cartas, arrojándolas sobre la mesa. El sonido del papel golpeando la superficie fue como un disparo. ¿Qué es esto, Adrián? ¿Quién es Isabela? ¿Y qué significa esto de cuando la vieja deje de ser un problema? Su voz se quebró en las últimas palabras, pero sus ojos ardían de furia. Yo observaba la escena con el corazón latiendo a 1000 por hora. Adrián se quedó helado por un momento. Luego tomó una de las cartas y la sostuvo en la mano, como si buscara una excusa. Claudia, no creas en estas tonterías. Esto es una trampa. Tu madre me odia desde el primer día y ahora quiere destruirnos. Giró la cabeza hacia mí con una mirada cargada de odio. Sentí como mi cuerpo se estremecía, pero no bajé la mirada. Las encontré en tu despacho, Adrián. No inventes más. Claudia lo miraba con lágrimas contenidas. Respóndeme, ¿es tu letra o no? Adrián respiró hondo, jugando con sus palabras. Claudia, mi amor, claro que es mi letra, pero son cosas de antes, nada importante, cartas que jamás envié. Claudia sacudió la cabeza. Nada importante. Hablas de usar mi dinero, de deshacerte de mi madre. ¿Qué clase de hombre eres? El silencio que siguió fue más doloroso que cualquier grito. Adrián se quedó sin palabras por primera vez. Vi cómo sus manos temblaban levemente, aunque intentaba mantener su fachada. Claudia lo miraba como si viera a un desconocido frente a ella, alguien que jamás había amado realmente. Es así como me veías, como una cuenta bancaria, un paso para tu vida perfecta, dijo ella, con la voz quebrada pero firme. Intentó acercarse a ella, pero Claudia retrocedió. No te acerques, Adrián. Hoy veo lo que eres en realidad. Me acerqué un paso, lista para intervenir si era necesario. Él me lanzó otra mirada de odio, como si quisiera culparme por todo, pero ya no había vuelta atrás. La verdad estaba sobre la mesa, en esas cartas que brillaban bajo la luz como cuchillos. Adrián apretó los puños y dijo con frialdad, ¿quién crees, tu madre o yo? Claudia lo miró fijamente y susurró, hoy, por primera vez, veo quién eres. Después de aquella confrontación, el silencio se volvió insoportable. Adrián intentó justificarse, pero cada palabra suya sonaba más falsa que la anterior. Claudia, todo esto es un malentendido. Tu madre, ella siempre me vio con desconfianza, ¿no lo ves? Dijo, levantando la voz, como si gritar hiciera sus mentiras más creíbles. Claudia, con las manos temblorosas, apenas podía contener el llanto. Basta, Adrián. No intentes poner a mi madre contra mí. Lo que hiciste es imperdonable. Su voz resonó en toda la casa, tan fuerte como nunca la había escuchado. Él dio un paso hacia ella, con una mezcla de rabia y súplica. Claudia, mi amor, lo nuestro no puede terminar así. Yo, te amo. Las palabras se le caían como piedras, sin fuerza ni verdad. Claudia lo miró con el rostro bañado en lágrimas, pero en sus ojos había una chispa de claridad. ¿Me amas? El amor no se escribe en cartas para otra mujer, Adrián. El amor no se construye planeando cómo usar a tu esposa para conseguir una vida de lujo. Su voz sonó firme, como si cada palabra la estuviera liberando. Me mantuve en silencio, pero lista para intervenir si era necesario. Adrián giró hacia mí con una mirada cargada de odio. Usted siempre quiso separarnos, ¿verdad? Desde que la conocí me ha despreciado. Sentí un nudo en la garganta, pero respiré profundo antes de responder. No es desprecio, Adrián, es que siempre vi algo en tu mirada que no me gustaba, y ahora sé por qué. Mi voz tembló, pero no bajé la vista. Claudia se llevó las manos al rostro, intentando calmarse. Caminó hasta la ventana, mirando el jardín como si buscara respuestas entre las luces que iluminaban la piscina. ¿Cuántas veces me mentiste, Adrián? ¿Cuántas noches estuviste con ella mientras yo cuidaba de nuestra familia? Sus palabras fueron un puñal. Él no respondió. Bajó la mirada y se quedó mudo, como un niño atrapado en su mentira. Esa falta de respuesta fue la confirmación que Claudia necesitaba. Se giró hacia él con una decisión que me sorprendió. Quiero que te vayas. Ahora. Adrián se puso pálido, como si no esperara escuchar eso. Claudia, no puedes hacerme esto. Yo. Ella levantó la mano, deteniéndolo. No digas nada más. No quiero escucharte.
No puedo seguir viviendo con alguien que me ve como un objeto, como un camino hacia el dinero. Él apretó los puños, dando un paso atrás, pero su mirada era fría, calculadora. «Te vas a arrepentir, Claudia», dijo en voz baja, casi como una amenaza. Yo me adelanté, poniéndome frente a ella. «Ya basta, Adrián. Te vas ahora, o te saco yo misma». No sé de dónde saqué esa fuerza, pero en ese momento no me importaba nada más que proteger a mi hija. Claudia respiraba agitadamente, con los ojos fijos en su marido. «Llévate tus cosas, Adrián. No quiero volver a verte en esta casa». Él recogió su teléfono y salió de la sala sin mirar atrás, pero antes de subir las escaleras me lanzó una última mirada de odio, como si quisiera grabar mi rostro para siempre. Sabía que ese hombre no se iría sin luchar, pero al menos, por esa noche, habíamos ganado un poco de paz. Claudia se dejó caer en el sofá, con el rostro hundido en sus manos. «No sé si podré con todo esto, mamá», susurró. Y yo, abrazándola, le respondí: «Sí puedes, hija. Porque no estás sola». La mañana siguiente amaneció con un silencio pesado, de esos que parecen anunciar tormentas. Adrián seguía en la casa, moviéndose como una sombra por el pasillo. Sus pasos resonaban en el piso de mármol mientras Claudia permanecía en su habitación, sin fuerzas para salir. Yo bajé temprano, decidida a terminar con aquello. Lo encontré en la sala, con su traje de diseñador impecable, como si nada hubiera pasado. «¿Qué haces aquí todavía, Adrián?», le pregunté con frialdad. Su mirada fue un rayo de odio, pero no me inmuté. «Esta es mi casa», respondió con una sonrisa sarcástica, mientras ajustaba su reloj de oro. Esa arrogancia me hizo hervir la sangre. «No, es la casa de mi hija. Y ella ya te pidió que te fueras». Su gesto cambió por un segundo, pero pronto volvió esa sonrisa falsa. Subí las escaleras y toqué la puerta de Claudia. «Hija, es hora de que le digas lo que tienes que decir». Ella salió con los ojos enrojecidos, el rostro cansado pero con una decisión que me recordó su fuerza interior. Bajó despacio, pero con una firmeza que desarmó a Adrián. «Quiero que te vayas. Hoy, ahora», dijo con voz temblorosa pero clara. Adrián frunció el ceño, como si no pudiera creerlo. «¿Estás segura de lo que dices, Claudia? Piensa en todo lo que hemos construido, en los niños». Ella lo interrumpió, alzando la voz. «Lo que construimos está hecho de mentiras. No eres el hombre que yo creía». Su grito resonó en todo el salón, y por primera vez vi a Adrián retroceder un paso. «Claudia, me estás juzgando sin entender nada. Yo te amo, tú lo sabes», dijo, intentando suavizar su tono. Pero ella ya no caía en su juego. «¿Amor? El amor no escribe cartas planeando cómo aprovecharse de alguien, Adrián. No uses esa palabra conmigo». Vi sus manos temblar, pero no de miedo, sino de rabia contenida. «Tienes una hora para irte. No quiero que los niños te vean aquí cuando despierten». Fue su sentencia final, y su voz no admitió réplica. Adrián respiró hondo, intentando recuperar el control. Me miró de reojo, como si yo fuera la responsable de todo. «Esto es lo que querías, ¿verdad, suegra? Que yo me vaya, que me pierda», lo interrumpí con calma, pero con firmeza. «No necesito que me agradezcas. Haz tus maletas y sal de la vida de mi hija antes de que la destruyas más». Su mandíbula se tensó, pero no dijo nada más. Subió las escaleras con pasos fuertes y el sonido de los cajones al abrirse se escuchó por toda la casa. Claudia se dejó caer en el sofá, cubriéndose el rostro con las manos. Me senté a su lado, acariciando su cabello como cuando era niña. «Mamá, no puedo creer que esto esté pasando. No quiero que mis hijos sufran». La abracé con fuerza. «Van a entender, Claudia. Lo importante es que te estás liberando de alguien que nunca mereció tu amor». Sentí como sus lágrimas empapaban mi blusa, y en ese momento supe que ella comenzaba a soltar el dolor poco a poco. Una hora más tarde, Adrián bajó con una maleta negra. Sus trajes de diseñador y sus zapatos caros parecían tan fuera de lugar como su presencia. Nos miró a ambas, pero ya no quedaba nada de súplica en su rostro. Era solo frialdad. «Esto no termina aquí», dijo antes de abrir la puerta y salir sin mirar atrás. Claudia se quedó paralizada unos segundos, escuchando el ruido del auto alejándose. Cuando la puerta se cerró,
Claudia se desplomó en mis brazos, llorando como cuando era niña. Lo perdí todo, mamá, dijo. Y yo la abracé fuerte, susurrándole. No, hija. Lo que perdiste nunca fue tuyo de verdad. El último domingo que pasé con Claudia fue distinto a todos los anteriores. El aire tenía otro peso, una especie de calma después de la tormenta. Nos sentamos en la terraza al atardecer, con las tazas de café humeante entre las manos y una manta cubriendo nuestras piernas. La casa estaba en silencio, pero no era ese silencio doloroso de los días pasados. Era uno tibio, como el que se siente después de una conversación profunda, después de haber llorado lo suficiente. Las hojas del jardín se movían lentas con el viento, y el cielo tenía un tono dorado que parecía pintado para nosotras. Claudia me miró y sonrió, una sonrisa cansada, pero auténtica. Hoy me desperté sin ese peso en el pecho, me dijo. Su voz era suave, como si temiera romper esa paz que tanto le había costado construir. Yo asentí, sin decir nada, pero por dentro sentí que mi corazón también se aligeraba. La vi levantar su taza y mirar el horizonte. Ya no me duele tanto su ausencia, mamá. Me duele más lo que permití por miedo a perderlo. Esas palabras fueron como una herida que se cerraba. Recordé todos los momentos en los que me cuestioné si debía decirle la verdad. Todas las noches sin dormir, el miedo a que me rechazara, a que eligiera creerle a él. Pero ahí estaba ella, entera, despierta, libre. Hija, no te culpes por lo que aguantaste. Cuando una ama, no imagina que puede ser traicionada así. No es tu culpa haber confiado, le dije, acariciando su cabello como cuando era niña. Claudia cerró los ojos y dejó escapar un suspiro largo, como soltando la última parte del dolor. Los niños corrían en el jardín, jugando entre ellos, riendo con esa inocencia que no entiende de traiciones ni mentiras. Claudia los observó por un momento y murmuró, por ellos también estoy en pie. Porque merecen ver a su madre fuerte, no rota. Me emocioné. A veces, la vida nos empuja a levantarnos no por nosotras, sino por quienes aún nos miran con fe. Y eso también es amor. Me di cuenta de que esa casa, antes tan fría, se estaba llenando de vida otra vez, pero ahora desde lo verdadero. Claudia me preguntó si quería quedarme más tiempo. Le respondí que no hacía falta. Tú ya puedes caminar sola otra vez, hija. Y cuando lo necesites, sabes dónde encontrarme. Nos tomamos de las manos, y por un instante, ninguna dijo nada. No hacían falta palabras. Sabíamos lo que habíamos atravesado, lo que habíamos vencido, lo que habíamos reconstruido desde los pedazos. El silencio, esta vez, era un abrazo que envolvía todo. Me levanté y empecé a recoger mis cosas. Mi bolso de cuero viejo, mi estuche de bordado, ese suéter que siempre uso en las noches frías. Claudia me ayudó a cerrar la maleta y me miró con ternura. Te amo, mamá, me dijo, con los ojos brillosos. Y yo a ti, hija. No sabes cuánto, respondí con la voz rota. Me acerqué a la puerta y, antes de salir, me giré una vez más para mirarla. Se veía distinta. Más fuerte. Más ella. En la acera, mientras esperaba el taxi, me permití llorar. No por tristeza, sino por alivio. Porque había hecho lo correcto, aunque me costara el alma. Porque salvar a un hijo del engaño también es una forma de amor. Porque Claudia volvió a nacer ante mis ojos, y yo tuve el privilegio de acompañarla. Cuando el coche arrancó, miré por la ventana una última vez. Ella seguía ahí, de pie en la entrada, como si supiera que ese momento se quedaría grabado para siempre. Cerré los ojos, sentí el viento en el rostro y pensé, nunca ignores lo que está frente a tus ojos. Porque el amor verdadero no necesita secretos. Y cuando el silencio se rompe con verdad, es cuando comienza la libertad. ¿Tendrías el valor de mirar a los ojos a quien te traicionó, y aún así mantener tu dignidad intacta? Si hoy te sientes engañada, ignorada o usada por alguien que debería haberte protegido, escucha esto con el corazón. No eres un estorbo, ni un error, ni una carga. Tú eres la raíz que sostuvo a tu familia, la voz que enseñó, la mano que cuidó. Quizá, como yo, descubriste verdades que te rompieron por dentro, pero eso no define tu historia. Eres valiosa porque sigues aquí, con un corazón que aún sabe amar aunque haya sido herido. Has dado tanto, cuidaste, cocinaste, consolaste y callaste lágrimas que nadie vio.
Puede que nunca te lo hayan agradecido como merecías, pero yo te veo. Y si estás escuchando esto ahora, es porque todavía hay una belleza enorme esperando por ti en los días que vienen. No permitas que el engaño o el rechazo apaguen tu luz. Tu vida es una mesa puesta con amor, y quien no sepa valorar tu presencia, se lo pierde. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete para seguir escuchando relatos como este y recuerda, aún hay caminos llenos de amor verdadero para ti. ¿Sentiste en el alma esta historia? Entonces prepárate, porque lo que vivió otra madre, el día que su hija gritó en público que no la quería en su boda, te va a romper el corazón. Ella no respondió con odio. No levantó la voz. Pero lo que hizo después. Le enseñó a todos lo que significa la dignidad de una madre que lo dio todo. Te dejo este video aquí en la pantalla final. Haz clic ahora y mira la historia completa de Mi hija gritó, tu acceso a mi boda está bloqueado. Porque su final, te va a quedar grabado para siempre. Los días siguientes se movieron lentos, como si la casa entera necesitara reaprender a respirar sin la presencia de Adrián. Claudia pasaba mucho tiempo en silencio, sentada en la terraza con una taza de té entre las manos, mirando el jardín sin decir palabra. Yo la acompañaba en silencio, entendiendo que hay dolores que no se curan con frases, sino con presencia. Los niños, por suerte, eran pequeños y no comprendían del todo lo que estaba ocurriendo. Preguntaban por su papá, pero Claudia respondía con dulzura que estaba de viaje por trabajo. Ella comenzó a recuperar su fuerza poco a poco. Se levantaba temprano, preparaba el desayuno, hacía las tareas con los niños. Pero en sus ojos aún había una sombra, esa que dejan las decepciones profundas. Yo la observaba desde la cocina, entre tazas de café y panes tostados, agradeciendo en silencio que aún la tuviera a mi lado. El lujo de esa casa seguía ahí, el mármol impecable, los muebles de diseñador, las lámparas brillantes, pero ahora, por primera vez, se sentía como un hogar real. Claudia me pidió que me quedara por unos días más. No quiero estar sola, mamá, me dijo una noche mientras guardábamos los platos. Yo asentí sin preguntar nada. A veces el amor se demuestra en la manera en que una se queda, sin hacer ruido, sin pedir explicaciones. Por las noches, ella venía a sentarse en mi cama, como cuando era niña y le costaba dormir. Hablábamos poco, pero yo sabía que cada silencio suyo estaba lleno de preguntas sin respuesta. Una tarde, mientras bordaba en el sofá, Claudia se acercó y se sentó a mi lado. ¿Cómo lo hiciste tú, mamá? ¿Cómo seguiste adelante sola? Me tomó por sorpresa, pero no mentí. No fue fácil. A veces lloraba sola en la cocina, otras veces pensaba en rendirme. Pero una aprende a caminar con el corazón roto, hasta que deja de doler. Ella apoyó su cabeza en mi hombro, y por primera vez en días, la sentí respirar profundo. Poco a poco, comenzó a hacer llamadas. Habló con una abogada, preguntó por el divorcio, se asesoró sobre las cuentas bancarias. Tomaba nota de todo en una libreta pequeña, como si eso le diera orden al caos. Yo no intervenía, solo le alcanzaba café caliente o le tocaba el hombro cuando la veía perderse en sus pensamientos. Esa Claudia que estaba emergiendo no era la misma de antes. Era más fuerte, más consciente. Había algo nuevo en su mirada, dignidad. Los fines de semana comenzaron a tener otro color. Preparábamos almuerzos juntas, los niños corrían por el jardín, y la casa se llenaba de olores reales, guisos, pan recién horneado, flores cortadas por ellos mismos. El lujo ya no era protagonista, ahora lo era el amor que comenzaba a resurgir entre nosotras. Una noche, Claudia me miró mientras doblábamos ropa. Gracias por no soltarme, mamá. Si no fuera por ti, yo seguiría ciega. Me quedé callada, pero sentí un calor en el pecho difícil de explicar. La rutina volvió, pero con otra música. Claudia empezó a dormir mejor, a reír bajito con los niños, a leer por las noches. A veces aún la veía llorar en silencio, pero ya no era una tristeza que la hundía, sino una tristeza que la limpiaba. Como si llorar la ayudara a sacarse de encima la mentira que había vivido. Yo me sentía orgullosa, pero también consciente de que pronto llegaría el momento de dejarla retomar su vida sola. Una tarde, mientras tomábamos café en la terraza, Claudia me miró con los ojos llenos de gratitud. Mamá, gracias por abrirme los ojos. Yo sonreí, y le respondí bajito, tú solo necesitabas a alguien que te los sostuviera abiertos mientras dolía. A Vida Encina,
Mas nem sempre avisa. Suscríbete al canal y dale like al video para acompañar historias de mujeres fuertes, silenciosas y llenas de cicatrices que el tiempo no apagó. Porque detrás de cada mirada madura, hay segredos que todavía arden.